Pese a que el gobierno ha reiterado que no hay margen para más recursos, la oposición insiste en la necesidad de aumentar los fondos y cobertura contempladas en el proyecto de ingreso familiar de emergencia. De hecho, esta tarde el Ejecutivo envió al Congreso un veto aditivo y sustitutivo para esta iniciativa. Para hablar del tema nos acompaña el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber. Senador, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, todo bien, gracias. A ver, se envía este veto. Primero que todo, ¿cómo ve la discusión legislativa con el riesgo de que este proyecto de ingreso familiar de emergencia, si es rechazado en este trámite, no pueda ser presentado en un año más? Yo dificulto que vaya a ser rechazado un veto de esta naturaleza por lo que implica para muchos chilenos. Lo que pasa es que me parece que es un proyecto de ley que al final del día es bien injusto, porque es un gran proyecto para un número importante de chilenos, ¿ya? Como son esos 1.700.000 familias que se van a beneficiar del proyecto, y por la razón por la cual nosotros aprobamos los montos la semana pasada, pero estaba dejando afuera este proyecto hasta la semana pasada, hasta antes que nosotros no rechazáramos algún artículo en particular, no estaba, por ejemplo, el beneficio más de 200.000 adultos mayores que ahora sí están. ¿Qué se suma? Producto de esa gestión. Antes no estaba, producto del veto ahora están. ¿Y por qué están? Porque le dijimos al gobierno que no. Pero sigue siendo injusto porque deja afuera, por ejemplo, más de 170.000 personas que tienen pensión de invalidez que van a quedar eximidos del beneficio. Entonces, y muy importante, y ese es el tema más de fondo de este proyecto, el presidente de la República, el presidente Piñera, el 8 de abril, fijó el marco presupuestario de este proyecto. Dijo, el marco presupuestario, dijo, son 2.000 millones de dólares. No son recursos frescos, se le saca a todos los ministerios plata, ¿ya? Plata que está aprobada, y con eso se va a financiar los 2.000 millones. Y el proyecto del gobierno, con el cual tuvimos la diferencia la semana pasada, estaba destinando solamente 800 millones de dólares. Esto es, de los 2.000, menos de la mitad, 800. ¿Y qué le planteamos nosotros? Ya en extremo, ¿sabe? Al menos incorpore a los adultos mayores que están quedando fuera por tener la pensión básica, incorpore a los que tienen una pensión de invalidez, y muy importante, y esta es la diferencia fundamental con el gobierno, el aporte, los 3 aportes que va a hacer este proyecto a las familias chilenas, es un aporte decreciente en el tiempo. Son 3 meses, son 3 pagos, pero cada pago es inferior al anterior. Lo que le pedimos al gobierno es que tiene que ser un pago parejo en el tiempo, no decreciente, por una razón. Le estamos pidiendo a los chilenos, la autoridad nos está pidiendo a los chilenos, quédese en su casa, no se contagie, minimice el riesgo, no tiene pega, no vaya a buscar trabajo, quédese en su casa, le vamos a dar un recurso. Pues bien, si ese es el criterio, tiene que ser un aporte parejo en el tiempo y no hacia abajo, porque significa entonces que el segundo mes o el tercer mes, ¿qué significa? Que tiene menos necesidades a esa familia. Y eso tenía un costo, escúcheme, un costo de 130 millones de dólares. Entonces, raya para suma y me quedo callado. 2.000 millones del fondo del presidente de la República, no recursos frescos, con lo cual nos aumenta el déficit. De los 2.000 se estaban usando solamente 800 y le pedíamos 130 para que el beneficio fuera parejo en el tiempo, porque este no es un seguro de desempleo. Los seguros de desempleo, de cesantía, lo que hacen es que todos los meses le dan un poco menos de recursos, entre otras cosas para incentivarlo o estimular a la persona que lo recibe a ir a buscar trabajo. Pero aquí le estamos diciendo lo contrario, no le decimos vaya a buscar trabajo, le decimos no va a haber trabajo, porque por eso estamos restringiendo, estamos haciendo el aislamiento social, disminuye la actividad económica, quédese en su casa. Y lamentablemente el gobierno en esta parte fue inflexible y de una manera que cuesta entenderla, lo digo con mucha responsabilidad. ¿Usted comparte la opinión de...? ¿Sí? Y no he logrado convencerme de las explicaciones que son bien pobres para ser bien francas. Me quedo en ese punto, las explicaciones y la poca flexibilidad o inflexibilidad, como usted dice. ¿Está de acuerdo con otros miembros de la oposición, desde exmiembros del Banco Central, desde economistas, desde parlamentarios y parlamentarias, que dicen que aquí la inflexibilidad del gobierno con respecto a este proyecto en particular, podemos hablar de otros, pero de este, del ingreso familiar de emergencia, obedece más bien un componente ideológico apuntando a que el gobierno, y eso es lo que se ha dicho en algunos sectores, estaría buscando que el Estado no sea tan asistencialista y sí, de alguna manera, explicaría este orden decreciente, por ejemplo, de los montos? Puede haber algo de eso, porque hay un sector en el gobierno que es muy ortodoxo, muy defensor del modelo neoliberal, ya están ahí en el segundo piso de la moneda, pero eso puede ser parte de la explicación.
Me temo que la explicación también puede haber sido tal vez que esto es un proyecto tal vez mal llevado en su minuto y que el gobierno se fue encajonando y ya no tenía posibilidad de modificarse sin tener un costo de imagen, lo cual yo lamento. La única pregunta que yo me hago, y que es la pregunta que tienen que hacerse muchos, es ¿por qué razón, si este mismo ministro de Hacienda, con este mismo presidente que el presidente Piñera, tuvo la capacidad de ir a pedirle apoyo al Parlamento en el estallido social, y llegamos a acuerdo en materia tributaria con el ministro Briones, llegamos a acuerdo en el presupuesto que ocurrió algo inédito, aumentamos el presupuesto, ¿me explico? El presupuesto había entrado con una cifra, el 30 de septiembre, pero producto del estallido del 18 de octubre y las demandas sociales, hubo que aumentarlo. Eso no ha ocurrido nunca. Yo nunca había visto que un presupuesto lo aumentáramos. Siempre modificamos de aquí para allá, movemos piezas, pero nunca lo aumentamos de común acuerdo con el gobierno. O al menos con una parte, y con una parte de la oposición al menos, si no todas. Pues bien, apoyamos el FOGAPE. Ahora, ¿para qué? Para que los bancos puedan prestarle a las empresas. Apoyamos el COVID-19. Y todos esos proyectos los fuimos mejorando o cambiando, modificando, como usted quiera ponerlo para que no parezca peyorativo. Sí. Senador, entonces cambió la relación con Hacienda. ¿Por qué razón ahora en este proyecto hubo esta rigidez? Eso es algo que a mí me cuesta entender. Realmente no cuesta entender, por muchas razones. Porque la razón fiscal no existe. No es cierta esa razón fiscal. Nadie le pidió que botara la casa por la ventana, ni que usara los 2.000 millones de una. No, se le dijo de los 800. De los 2.000 estás usando 800. Agrégale 130 y vas a dar un beneficio parejo y no decreciente en el tiempo. Eduardo Engel, un economista que nadie me lo puede tildar de exagerado, poco prudente, marcado con un color político. En una columna ayer en el Mercurio de Santiago, Economía y Negocios, dice que hay espacio y que le encuentra razón a la oposición en este punto. Cambió la relación con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, siguiendo un poco la línea que usted dice, desde el proyecto de presupuesto del año pasado, que finalmente terminó aumentándose los montos, lo que fueron los paquetes de medidas económicas, que hubo buena percepción por parte de la oposición, con algunos cambios, pero finalmente se aplican y llegamos a este punto. ¿Cambia la relación con el ministro Briones? ¿Cambia la relación con el gobierno? Y se lo pregunto más allá de lo político, porque justamente esa relación y ese parlamentar con el gobierno, con el Ejecutivo, con el ministro de Hacienda en este sentido, es importante para que esas medidas que son necesarias hoy salgan, y salgan bien evidentemente. Es que yo le digo, o yo hablo con usted, para que usted me ayude a pensar a mí o a entender qué habrá ocurrido acá. Porque el gobierno ha señalado que la oposición ha sido obstruccionista. Lo dice, a veces lo dice como en general, lo tira al voleo. Y después, contrapreguntado, dice, bueno, pero no toda la oposición, porque hay oposiciones distintas, hay gente que colabora más, ¿ya? Entonces yo digo, bueno, si eso es así, lo que ocurrió con este proyecto en particular, que es muy importante, oiga, y debería partir por acá, es un tremendo proyecto, hace cosas muy importantes, en muchos recursos y ayuda a muchos chilenos, solamente que deja fuera a otros de manera injusta. Lo digo porque no es que estemos mezquinos, esto es un gran proyecto, pero es insuficiente para un sector importante chileno. Dicho eso, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que en un minuto cambiaron de opinión? O sea, que alguien me ayude a explicarme por qué no fue capaz de llegar a un entendimiento con los mismos interlocutores que logró salvar el estallido social. Ya estoy hablando del tema económico, porque el tema político, ¿para qué le voy a recordar a usted que desde el punto de vista político hubo voces en el Parlamento y en la política chilena que querían votar al gobierno del presidente Piñera? Y hubo muchos de nosotros que dijimos que no ese era el camino, que había que afirmar la institucionalidad chilena, la democracia chilena. Y eso fue una colaboración que hicimos desde el Parlamento, también desde el Senado. Varios interlocutores. Entonces los interlocutores fuimos buenos para salvar al gobierno, para hacer la reforma tributaria, para unificar el presupuesto y mejorarlo ante el estallido social, dar conducción y estabilidad, ¿ya? Ser dialogante, republicano, estadista, todos esos adjetivos que le ponen a uno. Y cuando hay este proyecto, que lo que se estaba pidiendo no era gastar los 2.000 millones, era una fracción de eso para mejorar sistemáticamente a aquellas familias que le estamos diciendo quédese en su casa y no salga, le estamos dando que todos los meses menos plata. Y entonces yo no lo entiendo, lo digo así. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? No sé. ¿Afecta las relaciones? Claro que las afecta, porque de la manera de trabajar que yo tenía o que tenemos varios en el Parlamento, en la Comisión de Hacienda, el senador Pizarro, el senador Monte, quedamos perplejos, porque las explicaciones, se lo digo de verdad, públicas y privadas, son pobres. No son explicaciones que uno pueda entender. Ahora, si hay razones políticas detrás,
del tipo ideológica, del tipo de tenemos que mostrar la mano dura que tenemos. Si es eso, ¿sabe la verdad? Ni siquiera me da para enojarme. Me da pena y me preocupa. Porque lo que viene ahora las próximas 2 o 3 semanas va a ser súper fuerte en Chile. En unos minutos más tengo una conferencia telefónica con Zoom como esta, con el director del hospital de Valparaíso, Carlos Van Buren, y con el director del Servicio de Salud y Medio Ambiente y los gremios y más parlamentarios. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener un tema de pandemia grave. Usted ha visto que están pidiendo ventiladores mecánicos de regiones, hay que mandárselos a Santiago porque les falta. O sea, viene un tema delicado en salud, lamentablemente, y eso va a ir acompañado de una crisis económica de proporciones. ¿Y por qué entonces digo que más que enojarme me da pena y me preocupa? Porque no hay ningún gobierno que va a poder salir de esto solo. Va a requerir que todos los que estamos en la toma de decisiones tenemos que hacer fuerza. No vamos a ser amigos, no nos vamos a tomar las manos, pero tenemos que hacer fuerza para sacar adelante una crisis de proporciones. Entonces no entiendo por qué generarse esta mini crisis con parte importante de la oposición, que es donde han descansado para que el gobierno siga en pie, para que podamos tener la reforma tributaria, para que podamos hacer la reforma del presupuesto, para que tengamos las leyes que hemos aprobado, porque se han aprobado todas las leyes, no para el gobierno, para los chilenos, pero todas modificadas. Entonces yo siento que acá hay un punto de inflexión que puede ser delicado si no se administra bien. A ver, claro, si ponemos a pelear las ideologías en estos minutos de crisis y la crisis que se nos va a ir extendiendo, estamos súper mal, eso estamos de acuerdo, de un lado o de otro. Y en lo concreto, quiero llegar a ese punto. Usted me decía al principio, es muy difícil que nos apruebe este proyecto por la relevancia que tiene para las familias más necesitadas y que van a necesitar mucho este dinero. Ahora, ¿cuál es el margen que usted ve desde la oposición para lo que son los puntos claves de traba? El monto, aumentar el monto y la situación decreciente de estos 3 pagos que se dan del ingreso familiar. Porque ya se sumaron los adultos mayores en este veto, pero los montos, a juicio de lo que dijo el ministro Briones, no van a cambiar. Dijo, no podemos quemar todos los cartuchos. Bueno, de hecho, si yo me pusiera purista en la argumentación del gobierno, ya rompió ese compromiso. Porque el presupuesto, para ser preciso, que era de 802 millones, ahora va a ser de 832. Lo aumenta por el número de adultos mayores. Claro. O sea, se podía gastar más. O sea, se da cuenta, ¿no? Y yo digo, a ver, ministro Briones, ¿por qué el miércoles de la semana pasada el gobierno sí podía dejar afuera a estos 200.000 adultos mayores sobre 70 años que tenían pensión básica solidaria? ¿Por qué los podía dejar afuera y ahora están adentro? ¿Cuál es la razón? Se apiadaron, descubrieron que estaban ahí, se sintieron incómodos. ¿Por qué tenemos que llegar a este extremo de extremar los argumentos? Yo digo, era razonable hasta esta pandemia enfrentarlo de manera más mancomunada. Cuando hemos argumentado nuestros puntos, nos han replicado, me lo han dicho, hasta por WhatsApp y en la cara me dicen, qué pena no tengamos una posición como en Francia o en Portugal, que ellos preguntados por el presidente, ¿qué esperan? ¿Qué están pidiendo? Ellos dicen, nada, todo por los portugueses, todo para los franceses. Con la diferencia que allá la oposición es consultada también lo que se va a hacer. Y son parte de la solución. ¿Qué solución? Más que solución. Son parte de, así como yo soy parte votando de la responsabilidad, porque asumo responsabilidad. Si yo hubiera aprobado el proyecto la semana pasada en los temas que quería el gobierno, 200.000 adultos mayores sobre 70 años con pensión básica solidaria no recibían nada. Y ahora lo van a recibir. Entonces, que yo voy a decir que gracias a nosotros, no es eso. Entonces yo digo, ¿por qué no nos enfocamos en una crisis de proporciones? Y no quiero creer que algunos en Palacio sean omnibulados por las encuestas. Porque yo puedo entender que alguien que estaba en un dígito de aprobación, ahora está en 2 dígitos de aprobación, ¿ya? Ninguna cosa del otro mundo tampoco. Sí. Creer que eso es adhesión ciudadana a una tremenda gestión, creo que es un error. Porque puede haber gente que valore mucho la gestión del gobierno. No me cabe duda que los hay. Pero hay muchos otros chilenos que tienen susto con lo que está ocurriendo. Y en todas las sociedades, cuando la ciudadanía tiene susto ante situaciones de crisis muy fuertes, tienden al final a ¿qué? A arrimarse a quien le puede dar conducción. Y esto es la autoridad, y en Chile es el presidente de la República. Y eso está bien que sea así. Hay que hacerle caso al presidente de la República, nos tiene que dar la dirección. Pero para eso tiene que dejarse ayudar también y no tratar de pasar por arriba de la oposición en un tema tan importante pero que significativo. Porque lo más grave es que rompió algo que estaba funcionando relativamente bien desde el estallido social. Y en mi caso personal,
no pueden decirme nada. El presidente asumió en marzo del 2018, constituyó la Comisión de la Infancia, la primera comisión que se pone, esas comisiones transversales que hizo, me invitó a participar y le dije que sí en el acto. Más allá que me criticó mi sector, me criticó, le hacía el juego al presidente Piñera, etc. No. Entonces, de obstruccionista, nada. De populista, menos. De aquí estaban los espacios, estaban los recursos, pero más grave, se rompe una relación. Habrá que reconstituirla seguramente, porque hay que seguir trabajando, pero las cosas no siempre son lo mismo. Sobre todo cuando las razones no son buenas, al menos las que se conocen públicamente. Senador Ricardo Lagos Weber, como siempre, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien, gracias. Nos vemos, hasta luego.